¿Ya podemos comenzar? Sí, Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, no sé si hay personas entrando o ya han entrado todos y todas los que estaban en sí, espera. sí, ya ingresaron todos. Ah, bueno. Bueno, ahora sí entonces. Buenas tardes a todos y todas. Estamos ya en la segunda clase de nuestro curso sobre América Latina en la geopolítica actual. Tenemos tremendo tema hoy. Bueno, creo que cada una de las clases, pero hoy tenemos el tema de la relación con China, poco abordado, más en los últimos años, pero no tanto en una historia menos reciente. Así que tenemos aquí a nuestra profesora, la voy a presentar. Camila Qian es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios en China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús y maestranda en investigación en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es coordinadora académica de la Maestría en Políticas de Vinculación con China de la Universidad Nacional de José C. Paz, la UNPAS, y de la especialización en Estudios en China Contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús. Es a su vez secretaria general del Consejo Sino-Latinoamericano. Así que bueno, qué mejor, ¿no? Que Camila para darnos esta clase. Sin más, de nuevo buenas tardes a quienes están saludando ahí por el chat. Los dejo y las dejo con Camila. Como la clase pasada, vamos a hacer una presentación centrada en lo que ella nos va a proponer hasta alrededor de las 15:30, un poquito antes, no después, pero sí un poquito antes. Si terminas antes, Cami, no hay problema. Cuando ella termine la presentación, como la vez pasada, hacemos la respuesta a las preguntas, comentarios, etcétera. Reitero nuevamente, preguntas y comentarios en el chat, así después los podemos compartir con la profe y con el resto. Bueno, ahora sí, Cami, te dejo a vos. Bueno, muchas gracias, Mariana. ¿Me escuchan bien? Para primero chequear tema de sonido. ¿Estamos bien? Sí. Quisiera ver si puedo ocultar los mensajes del chat para poder ver a todos acá, pero bueno, ya en algún momento lo voy a lograr. Pero bueno, buenas tardes, darles la bienvenida a todos y a todas, agradecerles por el tiempo, por el interés en esta temática. En primer lugar, bueno, agradecerle personalmente a Mariana, la coordinadora de este curso América Latina y Argentina en la geopolítica actual, y junto con ellos celebrar esta iniciativa del Ministerio de Gobierno y de la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Creo que en un contexto actual que nos tiene en vilo, muchas veces angustiados por los acontecimientos recientes de un mundo con muchos focos de conflicto, poder tomarnos el tiempo para discutir, incorporar nuevo conocimiento y poder pensar desde nuestro territorio de manera situada cuál es el rol de la región y de nuestro país en este escenario, me parece algo para felicitar. Así que bueno, más que contenta de compartir con ustedes este encuentro que va a versar sobre América Latina y China. Como ustedes sabrán, es un desafío abordar América Latina y China ayer y hoy, como le pusimos a este encuentro en 2 horas. Así que lo que vamos a hacer es el intento de, bueno, les voy a proponer un recorrido ahora en una presentación para que podamos de alguna manera identificar distintos momentos de la relación sino-latinoamericana y poder abrir muchas ventanas a lo largo de este encuentro para que luego ustedes, en la medida de las temáticas que más les interesen, sea lo comercial, lo geopolítico, lo cultural, puedan tener algunas herramientas para profundizar ese conocimiento. Como les decía Mariana, mi especialidad y me dedico a la gestión académica. Mi tema de investigación sobre China tiene que ver con la vinculación académica y con la relación entre las universidades de China y las de Argentina y Latinoamérica, pero gracias a la proliferación de los estudios sobre China en los últimos años y de muchos colegas, tenemos en la región y tenemos en el país un semillero muy importante de profesionales, de colegas que vienen estudiando Asia, vienen estudiando China, que han abierto la puerta para que cada vez sean más los profesionales que desde distintas disciplinas puedan estudiar China y la puedan estudiar en función de proponer herramientas para la vinculación. Así que van a ver en la presentación aportes de muchos de los seminarios
que compone la propuesta de la maestría de China que dirige Sabino Vaca Narvaja en la Universidad de José C. Paz, que después les voy a pasar el chivo para que quienes estén interesados se puedan anotar en la tercera corte que vamos a abrir, y también muchos aportes de muchos especialistas que componen el cuerpo docente de la especialización en la UNLA. Fíjense, dos propuestas bonaerenses que apuestan a una geopolítica en donde el sur global en el plan de estudios también esté presente. Así que bueno, sin perder más tiempo en la presentación, voy a compartir pantalla. Espero que salga bien, porque me parece que apenas comparta, puede que los deje de ver. Ustedes ahí están viendo la pantalla, pero yo no los veo a ustedes. Voy a ver si puedo. Denme un segundo, que quiero acomodar esto. Ahí está. Ustedes están viendo la presentación, ¿sí? Sí, se ve ¿Completa la bien. pantalla? Perfecto, bien. Gracias, Sí, Wanda. perfecto. Bueno, entonces, como les decía, ¿cuál es la propuesta para hoy? En la primera parte de este encuentro, lo que les voy a proponer es que para que pensemos el vínculo entre China y América Latina, pensemos en un proceso que va a atravesar distintos momentos, distintas etapas. Vamos a ver cómo muchos especialistas conceptualizan estas etapas, pero lo que vamos a proponer son tres enfoques que tienen que ver también con cada uno de estos momentos, ¿no? Pensar en un enfoque histórico que nos permita situarnos en los primeros contactos. Ay, la saludo a Lourdes desde La Habana, qué genia. Bueno, veo conectada gente que sabe mucho más que yo sobre China y que me pone muy contenta que participe de estas instancias porque es gracias a esta calidad de los colegas y de los profesionales que vamos a poder construir un conocimiento que nos permita vincularnos de una manera más estratégica, que de eso se trata. Pero bueno, recuperando entonces la idea, ¿qué les Perdóname, propongo? Cami, por Sí. favor, estén atentos todos y todas a cerrar los micrófonos, porque si no empiezan a aparecer interferencias. Ok. Bueno, entonces les decía, la primera parte del encuentro lo vamos a dedicar a ver cómo empieza o desde dónde podemos empezar a contar algunos primeros reconocimientos diplomáticos o contactos iniciales donde todavía no medie la diplomacia más formal, hasta pasar por un proceso de las asociaciones estratégicas donde se van consolidando estas relaciones, sobre todo en el siglo XXI. Les decía, focalizarnos primero en la historia, luego en el componente económico, porque vamos a ver que en determinado momento es la economía el motor del relacionamiento entre los países de Latinoamérica y China. Y para terminar con ya algunas piezas más claras y claves para entender qué espera China de Latinoamérica, como son los libros blancos, en donde, bueno, tenemos su primera edición en el 2008, luego en el 2016 y el último en diciembre del año pasado, donde vamos a poder entender en la gran estrategia china de política exterior, bueno, cómo construye discursivamente su política hacia América Latina, ¿sí? Así que esa es un poco la propuesta. ¿Para qué? Para, bueno, cumplir un poco con los objetivos que entiendo tiene este curso, que ver cuál es el lugar que ha tenido nuestra región, nuestro país en estos distintos momentos y sobre todo pensar en la actualidad, qué oportunidades o desafíos se abren para Latinoamérica y para nuestro país en este contexto tan complejo, ¿sí? Afortunadamente somos muchos conectados, esto tiene como contraparte que quizás el intercambio no lo podemos hacer de manera tan sincrónica porque me encantaría preguntarles uno por uno, bueno, ¿cuántos de ustedes saben hablar chino? ¿Cuántos de ustedes viajaron a China o conocen China? Como para poder tener una noción. Eh, para empezar desde un punto de partida en común, quizás algunos datos sobre la República Popular China. Estamos comparando, ¿no?, en este encuentro un país de la escala de China con una región compuesta por más de 30 países. Entonces, bueno, conocer un poco de la República Popular China, hay un mapa que es el mapa desde el punto de vista de China, no es el mapa que estamos acostumbrados nosotros o con el cual nos formamos eh, en la escuela, ¿no? Acá estamos viendo en el centro del mapa China, y abajo tenemos los caracteres que le dan nombre a China,
que son los dos que están abajo en negro, que son Chongguo, que es, así se pronuncia, espero que haberlo hecho bien, no sé chino, pero Chongguo, que es la traducción de China en el mandarín, y que significa reino del centro. Tenemos el primer carácter que lo podemos interpretar como el centro, como el medio, como un mástil que atraviesa ese círculo rectángulo, una flecha que atraviesa ese rectángulo. Y el segundo carácter es el de territorio, es el de nación, es el de país, es el de reino. Por eso la traducción, la interpretación que podemos hacer es de reino del centro, país del medio, país del centro. En este sentido, no es solo una forma de denominar, sino que, por supuesto, lleva consigo una cosmovisión de cómo se ve China a sí misma, como el centro de una civilización, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de dar cuenta a través de eh, bueno, ahí veo los comentarios que están aprendiendo chino, háganlo, es muy importante y sobre todo estratégico. Pero bueno, les contaba acá hay algunos datos que tienen que ver con, bueno, que es el tercer país en extensión territorial, después de la India, el de mayor población. Ahí tenemos las cifras, los números comparados con nuestra escala siempre nos asombran y son apabullantes. A diferencia de lo que lamentablemente muchos representantes nuestros en el exterior han dicho de que los chinos son todos iguales, por supuesto que no. Si bien la etnia Han es la mayoritaria con el 92%, hay 55 minorías étnicas más que tienen su propia lengua. La lengua sí principal y oficial es el mandarín. Bueno, la moneda es el yuan, que significa moneda del pueblo. Luego vamos a ver sobre la forma de Estado de una república socialista unitaria y multinacional, del Partido Comunista al frente de la dirección del Estado y del rumbo del país, y algunas cifras que tienen que ver con su aporte al Producto Bruto Mundial, el PBI per cápita y demás indicadores que nos hacen ver hoy por hoy un protagonismo que luego vamos a empezar a descubrir que no se trata de una novedad, sino que a lo largo de la historia China ocupó esa posición en el centro y hoy nos vamos a profundizar en un proceso histórico que tiene que ver con el siglo de la humillación, que lo vamos a ver dentro de poquito, para entender cómo se da ese reposicionamiento. Bien, vamos a seguir con la presentación. Les decía, la primera entrada para empezar a pensar las relaciones entre China y América Latina se las propongo desde una dimensión histórica. Ustedes, entiendo que en el campus de este curso van a tener acceso no solamente a esta presentación, sino también a toda la bibliografía para poder profundizar, como les decía, de acuerdo a las dimensiones que más les hayan interesado. Ahí van a encontrar bibliografía obligatoria y bibliografía complementaria. Lo que hice fue separar la bibliografía en función de estas tres dimensiones para que les sea eh, más útil y práctico poder consultar estos materiales. Ahí incorporé muchas fuentes que son de autores chinos, que aportan su mirada sobre América Latina, pero principalmente también todas las producciones y publicaciones de autores latinoamericanos y fundamentalmente también argentinos, porque me interesa también que conozcamos la diversidad de colegas que vienen estudiando sobre China. Es el caso de Eduardo Oviedo y Sergio Cesarín, que son los dos que aparecen citados y que vamos a ver sus aportes a lo largo de esta dimensión. Ambos son investigadores del CONICET, uno de la Universidad Nacional de Rosario, otro de la Austral. Eduardo Oviedo quizás ha sido el primer becario argentino en China, ambos se formaron allá en sus estudios de posgrado. Eh, Han escrito sobre las relaciones entre China y América Latina o China y Argentina. Sergio Cesarín se especializa en el poder tecnológico de China y Eduardo Oviedo también por el dominio del idioma ha sido traductor de presidentes argentinos, sobre todo en los 90 y principios de los 2000. Y luego les traigo el aporte de una colega que nació en Grecia, pero que se ha criado y ha crecido en México, que es Flora Botombeja, que ha coordinado esta publicación de Historia Mínima de China, en donde consolida sobre todo el periodo antiguo histórico de China y de las dinastías. Y acá traigo una palabra clave. Me pareció que en cada una de las dimensiones que les propongo, en estas tres, podemos identificar una palabra clave que nos va a permitir asociarla en cada momento que avancemos en nuestra presentación para ver de qué manera lo vamos hilvanando con las reflexiones finales. La palabra es continuidad. Luego vamos a ver por qué esta palabra, pero la dejo ahí a mano. Y lo que van a ver en la presentación es la cita que hace la autora. Esta autora se dedica al estudio de
cambio social, género y familia. Ha sido formada en una de las primeras propuestas de posgrado en el Colegio de México. Y en su prólogo, cuando habla de esta publicación de Historia Mínima, cita a un historiador chino que da cuenta de esta característica de la civilización china como una civilización eh, que está asociada a este concepto de continuidad, como una civilización que pareciera sin fracturas. Y una de las cosas a la que le atribuye esto es a tres componentes, luego agrega un cuarto, pero habla de, por un lado, un sistema agrícola que desde temprano en China fue autosustentable y exitoso en cuanto al rendimiento calórico por unidad de suelo. Habla de una creencia religiosa, el culto a los ancestros, ¿no? Que pone énfasis en esa necesidad de perpetuar la descendencia y de hacer perdurar ciertos valores que aseguren la supervivencia de la sociedad. Y el concepto finalmente de una escritura única, que en cuanto a su forma y a su concepto es la que China tiene hasta el día de hoy, ¿sí? Luego agrega este historiador chino el componente del aislamiento geográfico, que también ha dado siempre una importancia a la búsqueda de la unidad territorial de China. Entonces, si bien en esta historia mínima de China van a encontrar la línea histórica de todas las dinastías, por supuesto que hoy no vamos a poder abordar ni la historia antigua ni todo el transcurso de las dinastías, sino que en esa línea histórica que les planteo para que vean del volumen de historia que estamos hablando, nosotros nos vamos a concentrar en el último periodo, en la última dinastía, que es la dinastía Qin. Vamos a tomar partecita de esa dinastía para trabajar sobre la antigua ruta de la seda, y luego vamos a entrar en un proceso de anarquía o desgobierno en donde van a surgir algunos hitos como la República China, que se va a fundar la República China con la caída de la dinastía Qin. Se va a dar un enfrentamiento entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista que va a culminar en 1949 con el triunfo del Partido Comunista y la fundación de la República Popular China, que es la misma, o sea, desde el nacimiento de la República Popular China hasta el día de hoy se mantiene esta construcción de lo que se conoce como la Nueva China, ¿sí? En este periodo que seleccionamos se van a establecer los primeros contactos y migraciones que tenemos documentados entre el pueblo de lo que nosotros consideramos como América Latina y China, ¿sí? Van a encontrar un textual ahí arriba, que me pareció interesante incorporarlo, porque también a veces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo construimos nosotros nuestra vinculación con China? También a veces está bueno pensar cómo China fue construyendo la mirada sobre América Latina. Y cómo en un principio, producto de un montón de cuestiones que seguramente las han trabajado o en el encuentro anterior o que irán surgiendo también cuando vean, entiendo en la clase con Estados Unidos, digo, la doctrina Monroe, por ejemplo, y todo el posicionamiento de Estados Unidos como hegemonía y y considerando América Latina como su área de influencia, también fue construyendo un sentido común en China que, como dicen acá las autoras, durante varias décadas posteriores aún a que América Latina se posicione como parte del tercer mundo, China la consideraba como parte de Occidente y como lo que ahora se conoce como el Occidente geopolítico, ¿sí? No como América Latina o como parte del sur global. Bien, entonces, volviendo a esta primera etapa que les planteaba, que es la antigua ruta de la seda. La antigua ruta de la seda, nosotros podemos pensar las relaciones comerciales que se rastrean desde 1560, en donde se establece esta ruta de la seda entre la costa china y Acapulco a través de Manila, ¿sí? Filipinas. De acuerdo con documentos históricos podemos plantear entre este periodo temporal que partían por año entre 20 y 60 barcos con destino al continente americano, también pasando por Europa. Ahora vamos a ver la ruta comercial en el mapa, en donde China exportaba seda, telas, algodón, artesanía, joyas, e importaba zapatos, sombreros, vino, aceite de oliva, alimentos, plata. En este mismo momento, en este periodo temporal, vamos a estar atravesando en América Latina distintos momentos históricos que tienen que ver con la conquista europea de América Latina y con las revoluciones de la independencia, ¿sí? Arriba van a ver también arriba de la imagen de cómo en ese momento se plasmaba en el arte la antigua ruta de la seda. También van a encontrar una teoría plausible que data de años anteriores a la ruta de la seda, en donde vía el estrecho de Bering por el congelamiento durante los meses de mayo y noviembre
era plausible pensar en ya contactos entre poblaciones asiáticas y poblaciones del territorio americano, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a basar en la antigua ruta de la seda, ¿por qué? Porque en esta ruta comercial, y acá vamos a poder ver en el mapa a qué ciudades latinoamericanas afectaba, La Habana, bueno, Veracruz en México, Acapulco, Lima, Perú, tenemos también Buenos Aires, Potosí, bueno, en esta ruta, en estos galeones de Manila, como se le llamaban a los barcos, comienzan a viajar braceros, practicantes de oficios, carpinteros, albañiles, herreros, los famosos chinos de Manila, o para los chinos los culíes, que es la migración asiática que, según el diccionario chino, significa la persona que vendía su fuerza de trabajo para realizar actividades pesadas y tenía un carácter humillante por las condiciones en las que trabajaba en el marco de esta antigua ruta de la seda, ¿sí? Ahí hacia 1650 se contabilizan 5.000 inmigrantes chinos, sobre todo en los actuales territorios de México, Cuba y Perú. Y ahí uno de los autores que les mencionaba, Eduardo Oviedo, sobre el caso argentino, él señala la singularidad histórica, ya que para el caso argentino se había evitado estos tratados con los culíes. Argentina estaba fuera de este mecanismo de los trabajadores chinos que venían en el marco de la antigua ruta de la seda. En la primera mitad del siglo XIX, ahora vamos a ver, cuando se dan las guerras del opio en China y es abolida la esclavitud en América Latina, se incrementa esta migración asiática en nuestro territorio. Entonces, ahora sí, como les decía, nos vamos a adentrar, continuando con esta línea histórica, en un periodo que para mí es fundamental para comprender cualquier cuestión que tenga que ver con la actualidad y el posicionamiento actual de China en el escenario internacional. Si accedemos a los discursos oficiales del líder máximo de China, de Xi Jinping o de cualquiera de los diplomáticos, siempre vamos a encontrar alguna referencia, sea explícita o implícita, al siglo de la humillación y sobre todo al centenario que en el 2049 China va a cumplir, eh, teniendo como referencia la fundación de la República Popular China. Entonces, ¿qué pasó en el siglo de la humillación? ¿Cuáles son los factores que se desencadenaron y cuáles son los procesos que atravesó China para hablar de un siglo de 100 años de humillación? Bueno, entiendo que lo deben haber visto, este choque de civilizaciones, la injerencia de las potencias extranjeras en China, la afectación de su soberanía, bueno, todo esto lo vamos a poder ver a partir de momentos como las guerras del opio, como las invasiones sino-japonesas, en contexto de las dos guerras mundiales y hasta llegar a la fundación de la República Popular China. Van a tener en paralelo lo que pasa en América Latina, la gran expansión primero del capital británico, que es el hegemón indiscutido, para luego pasar a una hegemonía de los Estados Unidos. Y ahí en la presentación tuve un desliz porque no es 1945, ahí es un acto fallido de pensar en Argentina, pero es 1949 cuando se funda la República Popular China y China puede tener un gobierno central fuerte, una unidad territorial y empieza a ser reconocida como un Estado-nación en la comunidad internacional, ¿sí? Entonces, para entender un poco qué pasó en el siglo de la humillación, tenemos que hablar, aunque sea brevemente, de las guerras del opio, ¿sí? Y para hablar de las guerras del opio, este enfrentamiento bélico que se da principalmente entre China y el Reino Unido, tenemos que hablar de un actor clave ahí, que es la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿sí? Esta corporación que se funda en el 1600, ¿qué hacía? Cultivaba de manera ilegal el opio en la India y lo comercializaba por toda Asia, ¿sí? El gobierno chino intenta detener el tráfico de opio, de hecho el emperador nombra a una persona como responsable como comisionado imperial para poder esperar en Cantón, en el puerto de Cantón, las cajas de opio y poder confiscarlas, pero a raíz de este rechazo de China que se comercialice opio en su territorio, la Compañía Británica de las Indias Orientales pide apoyo a la corona británica y como les decía, más allá de no tratarse de un actor estatal, bueno, es apoyado por la corona, envía tropas, invaden China y la derrotan, ¿sí? Aquí quizás podemos encontrar una de las claves de
el comienzo de la crisis, también vamos a encontrar claves en el desgaste de la dinastía Qing, la última dinastía de China, pero por supuesto que esto es un factor que va en contra del proceso de industrialización que China podía estar intentando por sus propios medios, genera una crisis y decadencia porque China es obligada a pagar compensaciones económicas y a firmar estos tratados diplomáticos desiguales que son los que humillan a la soberanía china, al pueblo de China, ¿sí? Estos tratados, el primero, el de Nanjing, cuando terminan las primeras guerras del opio, son de 21 millones de dólares, obligan a China a abrir de 1 a 5 los puertos, no solamente a los ingleses, sino también a otras potencias. Tiene que ceder territorio, recuerden que Hong Kong es cedido a los ingleses y Macao a los portugueses, más allá que después son recuperados a finales de los 90. Y en las segundas guerras tiene que, bueno, seguir abriendo todos sus puertos y puntos de comercialización, tiene que legalizar en contra de su voluntad el opio. Por supuesto que distintos lugares de China se resistieron, pero finalmente fueron derrotados y tuvieron que no solamente ratificar esos tratados desiguales, sino también hacer otras sesiones que tienen que ver con, por ejemplo, la libertad religiosa. Entonces vemos cómo estas guerras del opio empiezan a erosionar la situación de China y también se combinan con los conflictos que tiene con su vecino histórico, con su enemigo íntimo, si quisiéramos plantearlo así, con Japón, donde siempre hubo también una discusión en función de la hegemonía de Asia, ¿no? Las guerras sino-japonesas agarran a una China debilitada, por lo que estábamos hablando, por estas guerras del opio y también por un desgaste propio del proceso dinástico, y la enfrentan a un Japón con una vocación expansionista, y Corea empieza a ser el centro de disputa, el objeto de disputa para este primer conflicto, ¿no? Lo que termina sucediendo, Japón, también con un apoyo de los ingleses, cuenta con buques mucho más modernos de acero, con fusiles, invade China, la derrota y se queda con Corea y además con la isla de Taiwán, ¿sí? Acá van a ver, tanto para las guerras del opio como para las guerras sino-japonesas, hay videos que van a poder, yo ahora creo que si me paro sobre acá, no quiero igual tocar nada por las dudas, pero van a poder ir a un video que les va a dar más detalle cuando tengan la presentación, por si quieren ver más detalles, porque lo estamos presentando así a modo muy general para poder tener una idea y una noción de lo que fueron las guerras sino-japonesas. Entonces, en la segunda va a coincidir con la Segunda Guerra Mundial. La masacre de Nanjing es conocida sobre todo por la comunidad internacional como una de las más crueles, una invasión de las más crueles que realiza Japón en territorio chino. Y en este mismo contexto se están enfrentando puertas adentro de China el Partido Nacionalista del Kuomintang con el Partido Comunista liderado por Mao. China pausa esa guerra civil en el marco de la invasión japonesa para dar respuesta a esta invasión, apuesta una guerra de guerrillas para desgastar a las tropas japonesas y luego, con las bombas atómicas, con la derrota de Japón, eh, reanuda la, la guerra civil interna en donde triunfa el Partido Comunista. Eh, a este proceso externo, digo, a la injerencia externa a partir de las guerras del opio, al conflicto bélico con el Reino Unido por las guerras del opio, a la invasión japonesa y las guerras sino-japonesas, también se suma que como puntapié para el final de la dinastía Qing, se da la revolución de Xinhai, en donde el movimiento nacionalista y republicano liderado por Sun Yat-sen, ahí van a ver el solcito con el fondo azul, que es el logo del Kuomintang, del Partido Nacionalista, que se crea en 1912 y que apuesta por una modernización de China, ¿no? Sun Yat-sen estuvo exiliado en Estados Unidos, antes de volver a China consigue financiamiento para poder darle robustez a este movimiento. Y lo interesante acá es que con la fundación del Partido Comunista en el 21, en 1921, que se da un frente unido en un primer momento contra los señores de la guerra, que eran caudillos de China que concentraban algún poderío militar, que tenían una flexibilidad ideológica, que podían apoyar a que se restablezca el orden dinástico o no, pero que
En este sentido, se alía tanto, lo interesante es ver cómo el movimiento nacionalista del Kuomintang y el Partido Comunista hacen este frente unido contra los señores de la guerra, convencidos de que China requería algo nuevo, un sistema nuevo para encarar una nueva etapa. El orden dinástico ya estaba deslegitimado, la población estaba subsumida a una miseria que ya no se podía tolerar más, y ambos, desde sus miradas, se alían contra los señores de la guerra que apostaban por ahí a una anarquía o a un desgobierno que no iba en las líneas que tanto los nacionalistas como los comunistas, más allá de sus diferencias, tenían como rumbo para que China pueda recuperar esa posición del centro. Esta disputa entre nacionalistas y comunistas se reanuda con el final de la Segunda Guerra Mundial, termina en 1949 con el triunfo del Partido Comunista liderado por Mao. Y acá abajo, fíjense, eh, pongo un dato de actualidad, porque hace la semana pasada, creo, primero ver esto, ¿no? Como les decía, el solcito como el símbolo del partido del Kuomintang, del Partido Nacionalista, cómo lo podemos identificar en la bandera de Taiwán. ¿Por qué? Porque con el triunfo de los comunistas, el Kuomintang se repliega en la isla de Taiwán. Y es desde ese momento hasta hoy que ahí tenemos una de las tensiones, no solamente de la República Popular China, sino que muchas veces en contra del principio de una sola China, que es el que sostiene la República Popular China, en donde es territorio inalienable y soberano de China. Bueno, muchas veces encontramos posiciones disidentes o cómo, dado esta situación, se juega en la geopolítica tensionando estas disputas, ¿no? Y vemos que se dio algo que hace mucho tiempo, creo que es la primera vez, que una funcionaria del partido del Kuomintang, digo, no el partido que lidera hoy por hoy Taiwán, sino ahí tienen el dato, el Partido Progresista Democrático es el que ganó en el 2024 y defiende la soberanía de la isla, mientras que la líder del Kuomintang, que no es del Partido Comunista de China, pero así todo se opone a esa independencia de la isla y ha visitado por primera vez la semana pasada a la República Popular China, lo cual supone un hito también en la diplomacia, sobre todo en este contexto global. Bien, entonces, si tuviésemos que pensar en lo que vimos hasta acá de las relaciones sino-latinoamericanas, podemos realizar una periodización que nos plantee el periodo antes de la fundación de la República Popular China, en donde, como vimos, el objetivo o la vinculación era una lógica comercial sin presencia todavía de estados nacionales, pero sí una lógica comercial con los actuales países de Perú, Brasil, México, Cuba, Panamá, en donde el gobierno chino de ese entonces, finales de la dinastía Qin, y luego teniendo en cuenta estos periodos de gobierno de anarquía, pero la vinculación tenía que ver con poder proteger los derechos de estos trabajadores chinos en los países y seguir promoviendo el intercambio de esa antigua ruta de la seda. Y podemos ver una etapa que inicia después de la fundación de la República Popular China, hasta los 70, que se empiezan a normalizar las relaciones diplomáticas. Por supuesto, acá vamos a ver la excepción de Cuba, que es el primero que inicia en los 60, pero en este periodo, apenas fundada la República Popular China hasta el contexto de la Guerra Fría, lo que se da es la invitación no oficial de muchas delegaciones de latinoamericanos que visitan China como una especie de soft power, pero que empiezan a viajar delegaciones de estudiantes, representantes de partidos políticos, delegaciones culturales, que van a ver un poco de primera mano de qué se trata esto de la República Popular. Ahí les dejo dos referencias de libros que en materia de relaciones internacionales y para estudiar el caso de Argentina son los dos recomendables. El primero es el de Eduardo Oviedo, el segundo, y que tiene un periodo temporal de alcance mayor porque es reciente, es el de Francisco Tayana. Les recomiendo de este colega y amigo este libro de Argentina, China y el mundo. ¿Por qué? Porque de una forma muy didáctica toma cada década desde el 45 hasta el 2022 y en cada década analiza lo que pasa en Argentina, lo que pasa en China y lo que pasa en el mundo. Así que es más que interesante. Luego, como vamos a ver ahí, durante la Guerra Fría, las relaciones se van haciendo políticamente más distantes
Y a excepción de Cuba, bueno, el sistema bipolar que impera en el orden mundial hace que América Latina se alinea más como lo que eh, hoy reconocemos y hace tiempo reconocemos como el patrio trasero de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay mucho, o sea, lo que veíamos al principio, China caracteriza a América Latina más como Occidente que como una región con plena autonomía. Acá tenemos un cuadro como para ver cómo se van normalizando las relaciones diplomáticas. Como les decía, la primera fue Cuba, luego a medida que van pasando los años 70, los distintos países empiezan a normalizar las relaciones diplomáticas y con esta condición no menor que es el reconocimiento de una sola China. ¿Sí? Esto es, para establecer relaciones diplomáticas con China, tenemos que reconocer, todos los países de Latinoamérica reconocieron que existe una sola China y que hay una integridad territorial y un rechazo a las injerencias externas. Ahí aparecen las Malvinas porque es un reclamo histórico y soberano argentino en donde muchas veces nos hermana con China. Ustedes van a ver que en distintos eventos en donde escuchen las palabras de autoridades de la Embajada de China en Argentina o en distintas cumbres, siempre China ha reconocido la soberanía argentina en Malvinas y lo ha tomado como una causa de la misma forma que Argentina toma el principio de una sola China. Abajo de la foto de Fidel, con motivo del establecimiento de las relaciones diplomáticas, van a encontrar aquellos países de la región que no han reconocido, que reconocen a Taiwán, por lo tanto no han establecido relaciones diplomáticas con China. Paraguay es el ejemplo en Sudamérica. Y luego van a encontrar la foto de Xiomara Castro con Xi Jinping en el 2023, que fue uno de los últimos países que rompe relaciones con Taiwán y decide iniciar y establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y una paradoja de este proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con China es que, como verán, la mayoría se da en un contexto de dictaduras en América Latina. ¿Sí? Y esto, Sergio Cesarín en su publicación habla, ¿no? Que, bueno, dice, paradójicamente fueron los gobiernos militares los que le otorgaron el preciado reconocimiento a Beijing. Digo, obviamente que, y en el libro de Francisco Tayana van a ver los contactos que se tenían desde el peronismo, eh, con China, con la China de Mao, pero dice, el eje formal de las vinculaciones que se da en este momento también tiene que ver con que les permite a las dictaduras que venían bastante desprestigiadas ampliar cierto margen, si se quiere, de acción internacional, mientras que a China, por supuesto, que le supone un gran capital político a favor de esto en desmedro de Taiwán, lo que estábamos hablando, ¿no? Todo aquel que inicia contactos diplomáticos con China está abonando cada vez más a la legitimidad de este principio de una sola China. Hasta acá la dimensión histórica, ¿no? Para poder tener por lo menos una aproximación a los primeros contactos, ¿sí? La segunda dimensión que les propongo tiene que ver con la dimensión económica, ¿no? Y acá elegí dos palabras claves que tienen que ver con el reascenso y el resurgimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el rol actual de China, en el protagonismo que China ha tenido en los últimos años, muchas veces la foto le gana a la película y me parece que en esta imagen que elegí, que tiene que ver con la contribución, ¿no? La producción de riqueza a lo largo de los años y a cargo de las principales economías, ¿no? En porcentajes. Si nosotros dijéramos que hay un crecimiento de China en el proceso de reforma de apertura a finales de los 70, estaríamos negando desde quizás el año 1 de la civilización todo el aporte que China hacía a la construcción, a la producción de riqueza en el mundo. Entonces este gráfico nos permite ver cómo este rol de China, de la India, de Asia, como civilizaciones centrales en la economía mundial, obviamente que han tenido un proceso, como vimos, de crisis, y justamente si vamos a buscar el siglo de la humillación, lo vamos a poder reconocer a medida que la línea roja se hace más finita, y vamos a ver cómo, a medida que va creciendo esa línea roja,
se va dando este proceso de reascenso y resurgimiento, ¿sí? Por eso le ponemos el re y no decimos que, bueno, China asciende, sino que recupera, se reafirma o se recentra en el ordenamiento global. Acá tenemos más bibliografía que la van a encontrar. Como estamos hablando de temas económicos, también hay que destacar el trabajo de Gustavo Girado, uno de los sinólogos especialistas en economía, que hace años, desde los 80, viene estudiando el fenómeno de las economías asiáticas, Japón, luego China. También el trabajo de Jorge Malena, desde una mirada también geopolítica, cómo da cuenta de, bueno, de esta gran estrategia de China y el impacto que tiene en las relaciones de América Latina. Así que inaugurando esta dimensión económica, a ver, volvemos acá, vamos a ver un cuadro, que es otra forma de ver la imagen anterior, que tiene que ver con el, el Producto Interno de China, bueno, cómo las distintas economías van aportando a lo largo de los años, ¿sí? Los porcentajes y cómo claramente el siglo de la humillación del que estábamos hablando hace que China pase estos 100 años mucho más en segundo plano que lo que venía haciendo a lo largo de la historia. ¿Qué pasa en América Latina en ese contexto del siglo de la humillación de China? Bueno, hay eh, una etapa de consolidación nacional o intento de consolidación nacional, es el momento de los caudillos, de los conflictos civiles, producto de una ausencia del poder central. Luego tenemos también el establecimiento del orden liberal, el conocido crecimiento hacia afuera, como los países de América Latina o el modelo agroexportador es el que lidera esta forma de insertarnos en la economía internacional, en el comercio global. Vemos el peso del capital extranjero, primero inglés, luego estadounidense, se dan los procesos de migración europea, y después también pasamos a un protagonismo de los movimientos sociales, de las revoluciones, y de los impactos que tiene también la crisis del 30. Acá en Argentina elegí algunas imágenes, pero a modo ilustrativo, ¿no? de este contexto, pero volviendo a la República Popular China, nosotros nos quedamos en la fundación de la República Popular como un momento desde donde empezar a contar este resurgimiento, este reascenso. ¿Por qué? Porque es el Partido Comunista y es la fundación, y con la fundación de la República Popular China, que se plantea poner fin, y se dice explícitamente poner fin al siglo de la humillación. Lograr una independencia de las potencias extranjeras, modernizar la economía. Para eso se van a dar una serie de transformaciones económicas que tienen que ver con la expropiación de tierras, con la colectivización en comunas, con el control estatal del comercio. Y yo les decía que es importante comprender el siglo de la humillación y cómo caló en la memoria colectiva del pueblo chino, porque hay constantes referencias, ¿no? Yo les decía, acá les traje unos párrafos nomás de lo que es el discurso de Xi Jinping en la ceremonia del centenario. En el 2021 el Partido Comunista de China cumple 100 años, y en el mensaje que Xi Jinping da al pueblo chino, dice literal, y está ahí resaltado, dice, bueno, camaradas y amigos, la nación china, una gran nación del mundo, cuenta con una historia de civilización de remoto origen, larga trayectoria de más de 5.000 años, ha hecho contribuciones indelebles al progreso de la civilización humana, y lo destaco porque lo menciona, tras la guerra del opio de 1840, con China convertida paso a paso en una sociedad semicolonial y semifeudal, con el país humillado, el pueblo devastado y la civilización cubierta de polvo, la nación china sufrió una desgracia sin precedentes, ¿sí? Por eso también elijo la última frase, dice, bueno, toda lucha, todo sacrificio, toda creación en cuya realización el Partido Comunista de China ha unido, ha conducido al pueblo chino durante los últimos 100 años, constituyen, en fin de cuentas, un solo tema principal: materializar la gran revitalización de la nación china. Fíjense, acá aparece revitalización, pero digo, cómo se guarda una continuidad y cómo es constante la referencia al siglo de la humillación en la historia del pueblo chino. A partir de, ay, creo que, no sé si yo puedo silenciar, porque estoy escuchando de fondo. Bueno, ahí, creo que ya está. Bien. Entonces decimos, a partir de la llegada del Partido Comunista a la dirección del rumbo de China, empieza la planificación, ¿sí? La planificación, por supuesto, con una gran influencia
de la planificación soviética, pero que luego también va a ir adquiriendo características chinas. Fíjense acá bueno, el primer plan quinquenal argentino fue incluso anterior, ¿no? De 1947 al primer plan quinquenal chino en 1953, ¿sí? Y fíjense que, salvando las distancias, hay algunos puntos de contacto entre los objetivos de los planes quinquenales, por supuesto en contextos distintos, pero sí compartiendo la influencia de, de la Unión Soviética y su estilo de planificación, por supuesto que adquieren condiciones de cada uno de los territorios. Y acá elijo de nuevo recuperar la palabra de continuidad, ¿por qué? Porque hoy, en la actualidad, China anunció el plan quinquenal número 15, ¿sí? Que va a regir el rumbo del 2026 al 2030, y fíjense cómo no podemos hablar lamentablemente de lo mismo en la historia de Argentina, ¿sí? Luego van a encontrar también un video que da cuenta de la realidad de China al momento de ese plan quinquenal, que tiene que ver con la apuesta para el crecimiento de la industria, el crecimiento de la agricultura, la cooperación científica, técnica y comercial, y todas las grandes obras de infraestructura y transporte que en China se da la particularidad que están en manos del Ejército Popular de Liberación. Dicho sea de paso, el año que viene preparémonos porque en el 2027 va a celebrar el centenario del ejército, así que también seguramente, como China nos tiene acostumbrados, será una celebración a gran escala. Eh, Años posteriores a la fundación de la República Popular y a los primeros planes quinquenales, se da el gran salto adelante, del 58 al 61, que es una experiencia que acá empieza también en ciertos momentos históricos de este proceso a ser bastante polémicos después por los resultados, y hay que tener mucho cuidado a la hora de dar una opinión. Entonces ahí yo lo que decido es simplemente mencionar que este gran salto adelante muchos lo asocian con la idea de llegar al comunismo corriendo. Esto es ahí, le arrogan a Mao la decisión de apostar por un desarrollo acelerado a la industria pesada, ¿sí? Con el objetivo de duplicar la producción de acero y de esta manera desruralizar el país y que el campo esté al servicio de la industria. Por supuesto que ahí se empiezan a dar una serie de fricciones que también tienen que ver con algunas cuestiones que se desarrollan, como años de cosechas desastrosas, como la gran hambruna, que tiene entre 15 y 30 millones de muertos. En el medio también China empieza a tensionar su relación con la Unión Soviética, hasta que finalmente en 1963 rompe las relaciones y empieza una etapa más de aislamiento y de pensar el proceso propio y de empezar a hacer su propio camino también. Entonces, estas décadas que siguen, a prueba y error, China empieza a construir ese modelo que pueda darle resultados para ese objetivo que se propuso, que es independizarse de cualquier influencia externa y poder hacer algo que después otros líderes del partido que continúen la tarea de Mao le van a llamar de atravesar el río pisando las piedras, ¿no? Esta idea de China de, bueno, para llegar a ese objetivo no vamos a estar exentos de tensiones y de ensayos y prueba y error, porque se trata de poder hacerlo desde nuestra experiencia y con nuestras condiciones, ¿sí? Si queremos situar por ahí este periodo de reascenso de reemergencia, vamos a tener que pensar en la etapa final de Mao y que luego va a dar paso a la etapa de otro gran líder del Partido Comunista, que es Deng Xiaoping, que está asociado al proceso de reforma y apertura, que es muy importante también para entender el vuelco que da China y el crecimiento que profundiza. Pero bueno, acá vamos a empezar a pensar cómo a finales de los 60, principios de los 70, se da a cabo algo que se conoce como la Operación Polo, que es una serie de reuniones secretas entre Kissinger como secretario de Estado en ese momento del presidente Nixon y Zhou Enlai, primer ministro de Mao, sí, gran pensador y también a la historia y a la aplicación del marxismo y el leninismo o el pensamiento de Mao, digo. Ahí esta conversación se da en el medio también de una estrategia de Estados Unidos de lo que se dice acercar posiciones a China, sabiendo que China rompe relaciones con la Unión Soviética, tratar de taponar un poco también en el contexto de la Guerra Fría
a la Unión Soviética, y entonces se van generando las condiciones para este acercamiento y para que Mao reciba en 1972 por primera vez a un presidente estadounidense como Nixon. ¿Sí? Acá está este dato de color, la frase que le dice eh, supuestamente Mao a Nixon, de que nuestro viejo amigo, el generalísimo Chiang Kai-shek, que es el enemigo histórico de Mao, del Partido Nacionalista, no estaría aprobando esto, ¿no? Ganando terreno y poniéndose por encima también de esa disputa. Y lo cierto es que esto luego da paso al proceso de reforma y apertura, las reformas de Deng Xiaoping luego de la muerte de Mao, y acá vamos a ver en el cuadro algunos datos concretos de cómo entre el 52 y el 77, digo, no necesariamente tenemos que esperar al proceso de reforma y apertura en el 78 para empezar a ver cómo se está dando un crecimiento en cuanto al porcentaje de la industria en la economía. Recuerden que, bueno, con toda la población rural histórica de China, cómo empiezan a crecer los niveles de producción de acero, de carbón, de cemento, se incrementan los trabajadores industriales, ¿sí? Y todos estos indicadores dan cuenta de este proceso de reascenso en la economía de China. Hasta que llegamos a la reforma y apertura que se da en 1978, en donde Deng Xiaoping, como líder del Partido Comunista, propone una reforma estructural del modelo socialista, ¿sí? Que consiste en que en realizar una apertura a la inversión extranjera y pasar de una economía centralmente planificada a una economía socialista de mercado, ¿sí? Por eso a Deng se lo cataloga también como un pragmático, ¿no? Y como uno de los que encarna esta planificación estratégica y le va dando forma a esto que hoy entendemos como socialismo con características chinas. A mí cada vez que escucho la palabra socialismo con la frase socialismo con características chinas, o escucho esta idea de transitar los modelos, en este caso el socialismo, desde la realidad concreta, evitando caer en la imitación, no puedo dejar de pensar en la frase de Mariátegui, un marxista latinoamericano de Perú, que hablaba siempre que, bueno, ni calco ni copia, creación heroica, ¿no? Hablando de cómo América Latina tenía que hacer el esfuerzo por pensar cuáles son los mejores modelos de gobierno, pero de acuerdo a las realidades concretas de cada uno de los países. Entonces, vean cómo, bueno, en China fue posible desde un marxismo-leninismo hasta incorporar el pensamiento de Mao, hasta incorporar este pragmatismo de Deng Xiaoping, bueno, pensar cómo abrirse a la inversión extranjera, hacer este paso de una economía socialista de mercado, en donde la economía esté al mando, pero el partido no deje de conducir políticamente todo ese proceso, ¿sí? Por eso vamos a ver que todo se da de forma escalonada, obviamente con aciertos y errores, pero se pasa, en materia de reforma agraria, se pasa a descolectivizar las comunas populares, se pasa a un sistema de responsabilidad familiar, en donde la familia puede, mediante un contrato con el Estado, decidir y tener un poco más de margen y autonomía en qué cultivar y cuándo, pero mientras que cumpla con la cuota, al Estado luego ese excedente lo puede comercializar. Entonces vamos a ver cómo a medida que eso funciona, se pueden disolver luego definitivamente las comunas y cómo 4 años después de la disolución de las comunas ya el 20% de los productos agrícolas se pasan a comercializar en el mercado libre. Lo mismo vamos a ver qué pasa con las empresas que se empiezan a autorizar primero hasta 8 empleados en los 80, una vez cumplida la cuota de producción se les va dando mayor autonomía, y cómo China va atravesando con las condiciones de cada momento la primera revolución industrial, donde se impulsa la producción en masa de los bienes de consumo en las industrias urbanas y rurales. Ahí China empieza a verse como el mayor productor y exportador mundial de textiles, algodón y muebles, por ejemplo, en ese rubro. Y luego, en la segunda revolución industrial, continúa creciendo exponencialmente ya con bienes intermedios como maquinaria, aumenta también el consumo de demanda de materias primas e insumos para seguir desarrollándose y se especializa en el sector de transporte, ¿no? En donde es la gran constructora de carreteras y carreteras. Hoy podríamos hablar de hasta una tercera revolución industrial
y de toda la carrera tecnológica y de innovación que está encabezando China. Acá esto es clave para entender cómo China fue a su ritmo y con a ver, la propiedad que estaba centralizada en el Estado, si bien con el reformismo de Deng Xiaoping se empezaron a permitir otros tipos de propiedad, hay que entender que la propiedad pública siguió siendo la más importante, ¿sí? Y que en este experimento de abrirse y de empezar a aceptar la inversión extranjera directa, las zonas económicas especiales, que son este laboratorio, este dispositivo que utiliza China, son las que empiezan a empujar, consolidar y, como dicen, seguir empujando estas reformas. Esto quiere decir que son estas empresas del Estado las que empiezan a concentrar la mayor proporción de la inversión extranjera directa. Y acá se da una distribución que empieza por distintas etapas. A medida que pasan los años se van planificando la apertura de distintas ciudades en donde se van a concentrar estas inversiones y en donde se van a establecer las distintas empresas extranjeras que pueden radicarse en China, pero que vamos a ver que van a tener ciertas condiciones para poder acceder a el mercado siempre atractivo que suponen los millones y millones y millones de habitantes chinos. Acá les dejo también un video que son de los compañeros del Centro Venezolano de Estudios sobre China, que también vienen desarrollando desde hace muchos años distintos trabajos interesantes y sobre todo económicos para entender el desarrollo chino y su vinculación con América Latina. Ahí van a ver el caso de las zonas económicas especiales, que son estas que están en el mapa, que como verán van desde la costa hacia el interior. Van de manera planificada. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, buscan que en esas ciudades que han sido seleccionadas y planificadas se pueda desarrollar la infraestructura, haya regímenes fiscales atractivos que impulsen esta apertura comercial, ¿sí? Que sean estos laboratorios en donde China empiece a atraer las inversiones, que fomenten luego las exportaciones y la tecnología, y que sean los primeros motores de urbanización y de industrialización, creando puestos de trabajo y transformando algunas aldeas pesqueras en megametrópolis. Acá vamos a ver los ejemplos de Shanghai y de Shenzhen, en donde a lo largo de los años podemos ver las fotos de cómo se han desarrollado tremendas ciudades en donde han operado estos laboratorios en los principios del proceso de reforma y apertura. Y como les decía, de la costa se han ido trasladando hacia el centro. Otro de los hitos que tiene que ver y que permite explicar cómo crece exponencialmente el comercio exterior de China es el ingreso en el 2001 a la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Ahí vamos a ver una foto del primer ministro de Comercio Exterior y de Cooperación Económica de China firmando todos los papeles luego de un largo proceso de negociación para incorporarse a la Organización Mundial del Comercio. Fíjense cómo a partir de ahí se dispara totalmente las exportaciones, las importaciones, cómo se transforma la balanza comercial. Y en el gráfico de la derecha van a ver cómo la economía china va creciendo y va tomando mayor protagonismo comparado con año a año, comparado con el resto de las economías, ¿sí? La inversión extranjera directa también vemos cómo crece exponencialmente, crece por esta política de Go Out, Go Global, que es una política que se inicia en los 2000 para adaptar la economía de China a la globalización que se está dando. Y volvemos a una componente principal para entender este modelo, que es que el desembarco chino está encabezado siempre de las empresas estatales. Más allá que luego las empresas que salen al exterior y más allá de que se da un proceso paulatino de privatización de las empresas, el Estado siempre conserva la propiedad o mayoritaria o plena de las empresas que son consideradas sectores estratégicos, ¿sí? Como puede ser la infraestructura, pueden ser las energías, digo, hay cuestiones o áreas prioritarias que China no decide seguir teniendo bajo la órbita de lo público, sea en representación mayoritaria o plena. Y estas empresas estatales están respaldadas también por un masivo financiamiento
¿Por qué? Porque también se desarrolla una arquitectura financiera de bancos, como el Banco de Desarrollo Chino, por ejemplo, que van a respaldar este desembarco de las empresas, ¿sí? Las van a apoyar desde lo financiero y, como les decía, una de las condiciones para que las empresas extranjeras puedan radicarse en China y puedan empezar a gozar de los beneficios del mercado interno de China, es que haya sí o sí una transferencia tecnológica. Esto es fundamental en el proceso y esto permite explicar 100% cómo China en tan pocos años ha podido no solamente tener este crecimiento económico exponencial, sino también un liderazgo en la carrera tecnológica, porque desde el primer momento de las empresas extranjeras en su territorio, con esta condición de de la transferencia tecnológica, hace que el know-how quede en manos de China y con ese conocimiento pueda hoy plantearse el autoabastecimiento o la autosuficiencia en un montón de sectores, ¿sí? Fíjense lo que está pasando con la matriz energética, como China, sabiendo la cantidad de gas y de petróleo que le demanda al mundo para su desarrollo, ya está pensando a futuro de qué manera pasar a una matriz que le permita con otro tipo de energía ir cortando cada vez más esa dependencia. Bueno, eso también es en función de esa transferencia tecnológica que China puso como condición sine qua non para que no sea todo usufructo de las empresas extranjeras en su país. Esto que China habla siempre del beneficio mutuo. Bueno, las empresas que vienen a China van a tener el beneficio de contar con un mercado interno eh, gigante como es China, pero China va a aprender a hacer los iPhone, va a aprender a hacer los autos eléctricos, va a aprender de todo ese proceso para luego decidir cuál es el rumbo que quiere tomar como país soberano en materia tecnológica, en materia energética. Si queremos, si nos interesa más saber, bueno, cómo es la transformación de China desde el periodo de reforma y apertura y en los últimos años, como les decía, tenemos muchos trabajos, sobre todo, bueno, estos dos libros que los recomiendo, Cómo hicieron los chinos y Un mundo Made in China por el plan Made in China 2025. Ambos son de Gustavo Girado, que es el que dirige la especialización de China contemporánea en la UNLA. Explica vastamente todo el proceso y cuáles son las claves para entender que, bueno, que en el 2024 China llega a tener el mayor superávit desde la Segunda Guerra Mundial, amplía más aún esa brecha entre lo que exporta e importa, cómo todos los productos que China vende en el exterior tienen un valor agregado, ¿no? Y cómo en el gráfico de la derecha van a ver que cada vez más ese valor agregado tiene tecnología alta, ¿no? Pasa de materias primas en los 90, en donde parecía que era una economía bastante competitiva con países de nuestra región, ahora a ser complementaria porque, bueno, porque China en buena medida ha logrado incorporar tecnología baja, luego media, y fíjense en el último gráfico, en donde media y alta casi superan al resto, y esto tiene que ver, bueno, con este crecimiento exponencial, con la planificación, por supuesto, hablábamos de que estamos por el plan quinquenal número 15 y cómo en los distintos sectores se van eh, trazando los lineamientos y se van evaluando cada 5 años. Vemos que en los últimos años, bueno, los microchips que han tenido también un papel central, primero en lo que fue la guerra comercial que inició en el 2017, pero luego también en la guerra tecnológica. Y también el valor de lo que son las exportaciones de automóviles en China, que ha aumentado un 16% en el último año, ¿no? Acá vemos un poquito más, si queremos, cómo, bueno, qué exporta, ¿no? Qué exportaba China en el 2023. Esto después lo van a tener en la presentación, pero van a ver que siempre estamos hablando de productos con valor agregado. Vamos a ver en los colores de los gráficos, esto es a quiénes les exporta China. En el 2017 justo es el año donde Trump empieza con los aranceles y con la guerra comercial. Entonces, como China un poco va desplazando a Estados Unidos como uno de los destinos. No quiero decir con esto que no haya una vinculación ni que esa vinculación no sea significativa para China, pero sí que podemos ver en el gráfico como del 20% pasa al 12% en el 2023. Habría que buscar
actualizar este gráfico y cómo se va repartiendo y, por supuesto, lo rojo, la importancia que tiene Asia, siempre prioritaria para China, que es una de las cosas que también como latinoamericanos podríamos empezar a copiar, ¿no? Mirar al vecino como al limítrofe y al hermano como el principal actor a la hora de vincularnos, sea comercial, cultural o políticamente. China siempre primero piensa en sus vecinos para luego pensar en otras regiones. Eh, y bueno, esto tiene que ver con las exportaciones para llegar un poco a la vinculación con América Latina. Como les decía, ¿por qué este capítulo plantea la dimensión comercial? Porque el comercio es quizás en este momento el motor de las relaciones de las últimas décadas, sobre todo ahí en el gráfico vamos a ver, desde principios de los 2000 hasta el día de hoy, pero sobre todo en esos años, ¿no? Hay un crecimiento pasa, ¿no? El comercio de 1.300 millones de dólares en 1980 a 50.000 millones en 2005. China empieza a ser el segundo socio comercial de la región, después de Estados Unidos y desplazando a la Unión Europea. ¿Y qué aparece acá? Aparece el gran desafío de la simetría comercial. ¿Por qué? Porque esto lo explica muy bien Girado cuando dice que si pensamos en el hemisferio norte, China con el hemisferio norte tiene una vinculación comercial de intrasector. Es decir, entre el sector, por ejemplo, eh, China le puede vender a Alemania una tuerca para los autos como la Volkswagen de Alemania, algo de tecnología o algún producto a China. Pero estamos hablando del mismo sector, ¿sí? Lo que pasa con el hemisferio sur y lo que pasa con Latinoamérica es que América Latina exporta mayoritariamente las materias primas, ¿no? Por eso este gráfico, durante el boom de las commodities, crece más, ¿no? China requiere y necesita de las materias primas de América Latina para seguir abasteciendo primero y alimentando a su población, pero también garantizando su desarrollo, mientras que nosotros importamos las manufacturas chinas con un nivel tecnológico medio y alto. Esto lo que produce y a lo que nos puede llevar es a un desequilibrio, y este desequilibrio termina reprimarizando nuestras economías, ¿sí? Por eso, en el aporte de muchos autores, ahí van a tener el caso del colega de México, de Dussel, que justamente explica, ¿no? Que estamos ante la posibilidad, si bien tenemos una oportunidad de pensar cómo nos insertamos y cómo nos vinculamos de manera inteligente, también corremos el peligro de reproducir una relación centro-periferia en donde China actúe como un centro proveedor de la tecnología para América Latina, pero América Latina únicamente limite su rol a proveer a China de los recursos, ¿sí? Entonces, esto dice otros autores también hablan de modelos neoextractivistas, centro-periferia, en donde Sudamérica exporta esas materias primas y todo se sostiene hasta que China tiene una demanda, pero si esa demanda se desacelera, nuestras economías quedan muy frágiles frente a cualquier tipo de cambio. Pensemos ahora lo que sucede en este contexto de conflicto Estados Unidos, Israel, Irán. Y también algo que le pasa con economías que no son quizás tan complementarias, pero son competitivas en algún tipo de manufacturas, como puede ser el caso de México, en donde China le empieza a competir en algunas manufacturas que históricamente México exportaba a Estados Unidos, ¿sí? Esto los autores lo plantean como un desafío y identifican la necesidad de un diálogo que se puede dar de manera regional, en donde todas estas voluntades, todos estos diagnósticos construyan un planteo colectivo que gane más fuerza y que permita trabajar hacia un cambio de paradigma, ¿no? Que permita un enfoque en donde podamos ofrecer un portfolio más diversificado, en donde pensemos cómo incluir la tecnología y las competencias nacionales en ese encadenamiento productivo y cómo podemos orientar también la inversión china a otros sectores, ¿no? Pensar en la construcción de infraestructura, ahora lo vamos a ver con iniciativas de China como la Franja y la Ruta, y todo lo que tiene que ver con el comercio digital, las redes de conectividad como 5G y demás sectores en donde los autores plantean oportunidades de cooperación. Yo acá les traigo una que quizás es una que, claro, ahí veo lo que cada tanto me aparece en los comentarios, Omar,
planteando eso. Bueno, ¿es una complementariedad subordinada o se da desde una soberanía? Bueno, Jaureche, claro, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro, por supuesto. Bueno, ¿cómo dejamos de ser perro? Bueno, acá, por ejemplo, en el caso del litio, ¿no? El litio, como habrán empezado a escuchar hace tiempo, se utiliza en las baterías recargables de la mayoría de los dispositivos que usamos hoy, ¿sí? Computadoras, tablets, cámaras. Y resulta que en América Latina, en Sudamérica, el triángulo del litio, las mayores reservas de litio están en ese triángulo que se puede trazar geográficamente entre Chile, Argentina y Bolivia. Bien, les recomiendo a una autora, Mónica Bruckmann, es excelente todo lo que escribe. Ella habla de esta situación, habla de cómo, algo que también está muy en boga de la geopolítica de los recursos naturales, que tiene que ver con esto que hablábamos, la importancia y cómo América Latina ahora se transforma cada vez más en un sector estratégico que todos los países del mundo están mirando. Entonces, la autora lo que dice, bueno, ¿cómo vemos este potencial de la región como algo que nos impulse, algo que nos permita empezar a diseñar políticas de industrialización en donde nuestros minerales tengan un valor agregado antes de exportarse, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Porque de cara al 2035 hasta el 45 el uso del litio va a ser cada vez más intensivo. Entonces, ahí rápidamente, porque no me quiero ir mucho por las ramas, pero bueno, vamos a ver un poquito más con la lupa lo que Mónica plantea. Si uno se pone a ver y se pone a repasar lo que pasó con el litio históricamente en Chile, en Argentina y en Bolivia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que cada país tomó un rumbo distinto. No hubo una mirada regional o una instancia de planificación colectiva, sino que vamos a ver desde el caso de Chile, en donde el litio, como el cobre, siempre fue un recurso estatal que, si bien se fue combinando con participación del sector privado y el Estado tuvo un porcentaje y luego participó otras compañías, una vez que el Estado chileno empezó a ver que con el boom de las commodities era redituable la proporción de la renta que recibía el Estado, empezó a requerir cada vez más y se empezó a meter y a exigir que, bueno, iba a haber un precio preferencial siempre y cuando las empresas que realizaban la producción del material catódico lo hagan en territorio chileno. Entonces ahí vemos cómo el Estado, por lo menos, nunca dejó de estar presente en el proceso, sino que a medida, en los momentos en donde más injerencia o más dinámico estaba el sector, aparecía. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina, lamentablemente, tenemos políticas heterogéneas que tienen que ver también con, bueno, el derrotero de Argentina con producto de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar que destruye completamente el, el esquema productivo, el modelo de desarrollo. Fíjense que Argentina, eh, producto de el Sistema Tecnológico y de Innovación Nacional de punta que tenía en los 60, hace el primer plan Salares en 1974, en donde dice que el salar del hombre muerto era por donde se tenía que empezar a explorar. Y eso recién ahora reaparece. Imagínense si desde ese momento ese plan se hubiese ejecutado. No, bueno, ¿qué pasa? Pasa la dictadura, pasa que en los 80 se transforma el código de minería, pasa que con las leyes de inversión minera siempre tienen beneficios las empresas o el capital extranjero, pasa que en la Constitución del 94 se transfieren los recursos a las provincias y a partir de ahí cada provincia empieza a establecer los criterios, las legislaciones y son proyectos aislados que se van dando, que no quiere decir que no haya proyectos que sean para destacar. Hay muchos proyectos que tienen que ver con YPF, que tienen que ver con el CONICET, que tienen que ver con la participación de universidades, que son para estudiar y para darle otra escala, pero no dejan de ser, más que una política unificada, proyectos aislados. Y el caso más emblemático, que es el de Bolivia, que cuando Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, decide empezar a industrializar el Salar de Uyuni en el 2008, empieza, bueno, crea yacimientos letíferos bolivianos, una empresa público-estatal y nacional en el 2017, empieza a acordar con empresas alemanas para lo que es en un principio la venta de salmuera residual, para luego exportarla,
Y cuando firma un acuerdo con una empresa china para empezar una segunda instancia con el objetivo de generar en Bolivia, construir las plantas de litio para industrializar ese litio, ¿qué pasa? Golpe a Evo Morales. Entonces, como verán, es difícil, es un desafío, pero no es imposible. Hay experiencias, hay sectores por donde se puede empezar, hay experiencias desde donde aprender por qué costó tanto o cuáles son los puntos más débiles, pero por supuesto que hay un camino para recorrer. Digo, yo les decía, hablábamos de las zonas económicas especiales en China. Bueno, ¿por qué no podemos pensar zonas económicas especiales en América Latina? ¿No? El otro día acá les traía el recorte de una nota de opinión de la vigencia del ABC de Perón. Bueno, Perón decía, ahí tienen en el texto, es indudable que nuestro continente, en especial Sudamérica, es la zona donde todavía la zona del mundo donde todavía, en razón de su falta de población y de su falta de explotación extractiva, está la mayor reserva de materia prima y de alimentos del mundo. Esto nos indicaría que el porvenir es nuestro y que en la futura lucha nosotros marchamos con una extraordinaria ventaja frente a las demás zonas del mundo. Bueno, ¿por qué no pensar en cuáles son esas zonas geográficas en nuestra región que hoy por hoy lo que tienen algo, un potencial para poder empezar a pensar en modelos de desarrollo soberanos, ¿no? Y de cómo asociarnos con China, con cualquier país del mundo, pero de una manera, de una forma inteligente. Para ir cerrando este enfoque económico, también pensaba que una de las formas de ver la transformación de China es pensar nosotros mismos qué imágenes teníamos de China, ¿no? Y cómo fue cambiando nuestra imagen de China a lo largo de los años, ¿no? Si estábamos en los 90-2000, pensábamos en el todo por 2 pesos, ¿no? Y en ese gran bazar con productos chinos baratos. También ahí aparece una imagen de un templo, aparecen los supermercados chinos y esta visión supermercadista, como si China fuera solo eso. Bueno, hoy, ¿qué imágenes se nos vienen a la cabeza? Bueno, ahí vemos robots, vemos autos eléctricos, vemos las plataformas de comercio como Temu y Shein, vemos una diversidad de imágenes que fueron mutando, ¿no? Y ahí me quedo con una frase de también el esfuerzo que tiene que hacer China, ¿no? Para construir las distintas narrativas y que nosotros comprendamos un poquito más, porque muchas veces conocemos la historia de China milenaria, pero tenemos pocas herramientas para pensar lo que está pasando actualmente, que es lo que dice ahí un experto estadounidense sobre los temas de China, ¿no? Entonces, esto concretamente, acá con un meme podemos ver cómo se da esta transformación, ¿no? Hace poco se viralizó, espero que sea cierto y que no sea fake, voy a creer en el crecimiento de China y que esto es tranquilamente posible, de que el mismo conductor del tren que vemos arriba en 1996, luego vemos con los trenes rápidos, los trenes bala que conectan en pocas horas muchas distancias entre las provincias de China, bueno, da cuenta del crecimiento. Acá tenemos otros indicadores que dan cuenta de la clase media inexistente con la fundación de la República Popular y cómo estamos hablando de una clase media de 350 millones de habitantes, la alfabetización y los egresados universitarios. China se plantea incrementar, por ejemplo, a millones y millones de ingenieros de egresados de ingeniería, bueno, la priorización que hace sobre las áreas de estudio, cómo se pasó del 82% de la población analfabeta a el 3%, bueno, distintas, bueno, la esperanza de vida cuando Mao funda la República Popular China, la esperanza, la expectativa de vida era 35 años, hoy estamos hablando de entre los 77 y los 79 años, y el ranking mundial en función de eh, las economías más grandes del mundo. Este recorrido también tiene una mirada china sobre el proceso, ¿no? Esto es un poco la reflexión que podemos hacer nosotros desde todo lo que podemos estudiar del proceso, cómo China ve este relacionamiento con América Latina, bueno, acá el autor que tenemos y que lo tienen en la bibliografía, habla de que los primeros contactos desde la fundación de la República Popular había una cierta indiferencia ideológica
¿no? Y se va pasando a un compromiso económico a medida que en el proceso de reforma y apertura crece el comercio. Después China identifica este boom de las materias primas. China habla de que hay un pasaje de materias primas a un portafolio diversificado. Quizás eso desde nuestra perspectiva, y ahí me hago cargo por ahí porque también tiene que ver con lo que uno conoce o no, hay igual muchas asignaturas pendientes, pero por sobre todo que tienen que ver con una decisión nacional de un modelo de desarrollo, y ni que hablar si lo pudiéramos hacer en una escala regional. Digo, China en ese sentido es claro con lo que espera, y ahora lo vamos a ver en los libros blancos, lo que espera de América Latina. Ahora, poco sabemos de lo que América Latina espera de China o de lo que puertas adentro Argentina puede ahora demandar o querer en función de la vinculación. Y lo que vamos a ver en la última dimensión en la que vamos a entrar, que es la geopolítica, tiene que ver con este pasaje que China identifica de ser un tomador de reglas, esto es desde su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, eh, acepta las reglas del mercado del orden global, y sobre todo de esa arquitectura que se hace luego de la Segunda Guerra Mundial y en donde Occidente geopolítico es el hegemón, eh, a pasar a ser un constructor de reglas, un norm maker, ¿no? Entonces empieza a construir una arquitectura diplomática, multilateral, financiera, con distintas iniciativas. No deja de participar en lo ya creado, en el FMI, en la ONU, en el G20, sino que además de participar en esos espacios, empieza a construir una nueva arquitectura. Y eso lo vamos a ver ahora en esta dimensión geopolítica, que es la última. Estamos un poco medio pasados de tiempo, pero voy a tratar de hacerla rápido para que nos quede un espacio para las consultas. Pero bueno, ahí veo lo del Mercosur, sí, tal cual. Eh, esta dimensión geopolítica llega una China posicionada, que ha venido teniendo un reascenso pacífico, una coexistencia pacífica, que es lo que plantea China a través de los distintos liderazgos que fueron entre Deng Xiaoping y Xi Jinping. Y en este momento que tiene a la quinta generación de líderes del partido, encabezada por Xi Jinping, empieza a proyectar y a institucionalizar esta narrativa, ¿no? Y en el soporte ideológico, que es el sueño chino, empieza a plantear, bueno, cuáles son los próximos horizontes de China, ¿no? China, en el centenario del partido, cuando leíamos ese mensaje de Xi Jinping, llega a una sociedad modestamente acomodada, ¿no? Consolida la erradicación de la pobreza extrema como el gran logro del Partido Comunista en este centenario, y se propone, como les decía, al 2049, el centenario de la fundación de la República Popular China, por ser un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, culturalmente avanzado y armonioso, ¿sí? Ese es el plan que se plantea China. Y bueno, ahí vamos a ver la imagen de Xi Jinping en uno de los foros de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es una de las iniciativas más importantes de la política exterior china. Y vamos a ver también una declaración de Marco Rubio, ¿no? Y que comparte desde el Twitter de la Embajada de Estados Unidos también muchas veces lo han planteado, de, bueno, bajarle el precio a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Con esto de que le promete a miles de países inversiones, pero les deja construcciones defectuosas, o que en realidad es una estrategia del Partido Comunista para empezar a tener influencia y bases en Latinoamérica, y bueno, y distintas disputas narrativas que se van dando entre el sueño americano, que como habrán visto seguramente con Gabriel, está en declive, y el sueño chino, que es esta propuesta de China que viene en ascenso. Ahí tienen otros aportes de autores, de Julio Ríos, que tiene el Observatorio de Política sobre China, les recomiendo consultar esa página, después se las dejo. Tienen Sabino Vaca Narvaja sobre la geopolítica de la ruta de la seda. Sebastián Jules, otro gran sinólogo de Argentina, que está constantemente actualizado, síganlo en las redes, eh, participa de muchos medios y produce intelectualmente mucho contenido sobre China y la geopolítica.
Y acá lo voy a repasar muy rápido, pero otra de las cuestiones en donde nosotros podemos volver a repetir esta palabra clave, que es continuidad, es en la línea que tiene China en materia de política exterior. ¿Por qué? Porque China, desde Zhou Enlai, aquel gran dirigente que acompañó a Mao, se plantean los 5 principios de coexistencia pacífica. Estos son los 5 principios que China plantea para relacionarse con cualquier país. El respeto mutuo de la soberanía, la no agresión, la no injerencia, la igualdad y el beneficio mutuo. Estos 5 principios lo van a poder encontrar con otro nombre, reactualizado en otro concepto, pero es una continuidad que China sostiene en materia de política exterior, ¿sí? Van a encontrar el concepto de comunidad de destino compartido de Xi Jinping, pero guarda estos mismos valores que tienen que ver con un posicionamiento distinto al que nos tiene muchas veces acostumbradas las potencias del occidente geopolítico. Por eso muchas veces ante este conflicto ahora entre Estados Unidos, Israel e Irán, muchos preguntan, bueno, ¿y China que no va a hacer nada? ¿No va a decir nada? ¿No se va a meter? ¿No va a ir a defender? Bueno, digo, a ver, pensemos primero cómo piensa China, el mundo, cómo piensa el relacionamiento entre los distintos países. Bueno, lo hace desde acá, de estos 5 principios que se han mantenido y, por supuesto, siempre desde el principio de una sola China. Acá vamos rápidamente repasando. Hay distintos estatus en la diplomacia más contemporánea que tienen que ver con ser socios estratégicos comerciales, integrales. Bueno, a medida que se van encarando estas categorías, se va subiendo de nivel en el relacionamiento. En el caso de Argentina, somos socios estratégicos de China desde 2004 con la presidencia de Néstor Kirchner y la visita de Xu Jintao. Y tenemos la Asociación Estratégica Integral en el 2014 con Cristina y la visita de Xi Jinping. Ser estratégico hace que seamos socios en asuntos internacionales en pos del crecimiento económico, pero también con la condición de integral nos hace que podamos explorar otras dimensiones como la científica, la tecnológica, la cultural, la militar, etcétera, ¿sí? Esto pasamos rápido para ver las de máximo nivel, que son las cooperativas estratégicas que China tiene, por ejemplo, con Rusia, con Vietnam y con la CELAC. Eso es importante, tomar nota de la CELAC, que para China es muy importante. Asociaciones estratégicas integrales, como verán, con la Unión Europea y países como Brasil, Argentina y México, y otras asociaciones cooperativas que puede tener con la ASEAN, que son las economías del sudeste asiático, la Unión Africana y Alemania, ¿sí? Para que veamos que también estamos bien posicionados a los ojos de China como región para pensar la vinculación. Rápidamente, la iniciativa de la Franja y la Ruta, seguramente como es algo más de coyuntura, sabrán de qué se trata. Tiene que ver, lo anuncia Xi Jinping en el 2013, en el 2017 habla de que la extensión natural de la ruta de la seda en función de la ruta marítima es América Latina, ahí nos interpela más como región. ¿Cuáles son los objetivos de la iniciativa de la Franja y la Ruta? Bueno, crear redes de infraestructura estratégica, coordinar políticas de desarrollo, fortalecer las relaciones económicas, profundizar el intercambio cultural y mejorar la cooperación financiera, ¿sí? Ahí tienen en el mapa las rutas, después cuando vean la presentación desde el campus o tengan la bibliografía van a poder ver bien las referencias que ahora se ven muy chiquititas, pero hay corredores, hay vías férreas, hay vías marítimas, hay presencia en puertos con hubs tecnológicos, bueno, hay de todo planteo de dispositivos para que la iniciativa de la Franja y la Ruta se haya convertido en la narrativa central de China para interpelar a todo el mundo. Y es una propuesta que, nos guste o no, que podamos estar de acuerdo, que podamos ponderar positivo o negativo en sus resultados, es una propuesta real, ¿no? Que se basa en la construcción de algo concreto como rutas. Digo, no estamos hablando de especulación financiera o de capitales que después se fugan. Digo, hay una propuesta y hay una materialidad concreta que obviamente ha avanzado y que eso en gran medida depende de los gobiernos porque no dejan de ser relaciones bilaterales y acuerdos bilaterales que hace China con el resto de los países para la construcción de estas rutas o de estos proyectos de infraestructura, ¿sí? Acá vemos el mapa, vemos lo que son los corredores por tierra, los que van por mar. Vemos que esta iniciativa también genera una arquitectura financiera, como es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en donde en el mapa tenemos
la pertenencia de los miembros en América Latina para poder formar parte de este esquema, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Fondo de la Ruta de la Seda. Nada, hay muchos detalles que están acá que no nos alcanza el tiempo, pero que solamente mencionar, que esto forma parte de iniciativas que tiene China para todo el mundo y que las va dando a conocer, como son la Iniciativa para el Desarrollo Global, donde China en la ONU habla de que hay que poner al ser humano en el centro de las políticas, la Iniciativa de la Seguridad Global, en donde China se plantea como un agente de paz para poder respetar los valores de cada pueblo y promover el multilateralismo, y la Iniciativa de la Civilización Global, en donde, bueno, tiene que convivir la civilización china con el resto de las civilizaciones, ¿sí? Acá están los libros interesantes si quieren seguir profundizando en la gobernación y administración de China. Son 5 volúmenes hasta ahora, creo, que se publicaron en distintos idiomas, que nuclean por año todos los discursos oficiales, la mayoría de Xi Jinping, para entender las claves de la gobernanza y administración de China. Y después algunos bloques geopolíticos y construcciones en esta nueva arquitectura que se fueron armando, que son interesantes para pensar esto que hablábamos de, bueno, que hay otras formas de construir y de vincularnos desde la soberanía y desde las fortalezas y las potencialidades de la región, como son los BRICS, ¿sí? Eh, Ahí leo lo del tren transoceánico en América para evitar el canal, sí, de Panamá. Ahora vamos a ver lo del puerto de Chancay en Perú y el proyecto de unir el Atlántico con el Pacífico. Pero bueno, acá está el tema de los BRICS, que se lo dejo para que después, si quieren, lo vean. Lo van a tener más a mano porque son cosas que fueron dándose en los últimos años, entonces no hace falta por ahí recuperar tanto lo histórico. Saber que Argentina perdió lamentablemente una oportunidad histórica, porque fue invitada en el 2023, luego del trabajo, y sobre todo ahí destacar el trabajo que nuestro ex embajador argentino en China, Sabino Bacanarvaja, hizo para la incorporación y con ayuda de China y de Brasil para poder incorporarnos en los BRICS en el 2024, junto con otros países como Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Argentina, lamentablemente, con el gobierno de Milei, rechazó esta oportunidad de integrar este bloque, pero sepan que, como dijo en su momento también el gobernador Axel Kicillof en la UNPAS cuando lanzamos la maestría, ni bien podamos, vamos a volver a los BRICS, ese es el lugar natural para que Argentina pueda desarrollarse. Pero bueno, no hay que perder de vista que, bueno, Argentina sigue siendo invitado igual a algunos encuentros desde distintos sectores, los que son más a nivel de think tanks o sectoriales, pero bueno, es un espacio que lamentablemente podríamos haber aprovechado. Y la CELAC China, que se crea, bueno, China se une al foro, crea el foro China CELAC, aprovechando la creación de la CELAC, y en donde se empiezan a establecer planes de acciones conjuntas en el 2015, la última cumbre fue ahora, en Colombia, y bueno, ahí Xi Jinping reafirmó que China siempre va a ser un buen amigo de América Latina y el Caribe, y en donde ya se empezaron a establecer planes de acciones conjuntas. Estos son algunos de los proyectos que están, que por supuesto son proyectos que, como bien tienen mucha potencialidad, también tienen desafíos. Digo, el puerto de Chancay en Perú, que va a conectar el comercio entre América Latina y Asia, que va a poder captar el 50% del comercio, por supuesto que también va a tener muchos desafíos para que la ejecución cumpla con los estándares ambientales, para que se respete la soberanía del pueblo de Perú. Lo mismo sucede con el parque fotovoltaico que está en Jujuy, en donde hay una experiencia para empezar, de hecho ya está en funcionamiento, de energía limpia que se trabaja a través de los paneles solares. Bueno, eso también tiene sus desafíos. Muchas veces los proyectos no incluyen la capacitación o el contenido local y viene la mano de obra desde China. Bueno, hay distintos factores que por supuesto que se tienen que trabajar, pero que no por eso se tienen que abandonar como proyectos concretos de vinculación. Y acá está uno de los que se está estudiando, porque todavía es un proyecto a futuro, que sería unir desde el puerto de Chancay, unir el Atlántico con el Pacífico, atravesando todo territorio peruano y brasilero. El corredor tendría 4.500 kilómetros y por supuesto que sería una obra de infraestructura que tendría un impacto tremendo en la economía de nuestra región. Eso es un poco, no creo que lleguemos a ver los libros blancos porque ya estamos, pero bueno, rápidamente, después les va a quedar acá, les explico para que cuando después consulten el material. Eh,
Los libros blancos, les decía, el año pasado se redactó el último, entonces yo lo que hice fue tomar algunas categorías como para ver cómo a medida de los años la propuesta de China hacia América Latina iba cambiando en función de cómo cambia el sistema internacional, ¿no? Desde el 2008, crisis Lehman Brothers y una multipolarización que cada vez se ve más irreversible, hasta empezar a hablar del sur global, de los mercados emergentes, y hoy por hoy, bueno, ya hablar de una competencia estratégica entre grandes potencias, en donde China también apuesta por el sur global. Después, en materia económica, también ver cómo van mutando las propuestas de comercio de China con, con América Latina. En infraestructura, ¿no? Acá vemos, sobre todo en el 2016, la represa y los trenes, que son dos proyectos que en Argentina se empiezan a desarrollar a partir de esta área y que China ya lo había propuesto en los libros blancos. Y cooperación internacional, como decíamos, bueno, en el 2008 ver cómo la UNASUR, la CELAC son aquellos dispositivos desde donde nosotros pensamos lo regional y cómo rápidamente China en el 2016 ya empieza a trabajar y a proponer el foro China-CELAC, y bueno, ya en el último libro blanco vamos a encontrar la posición de China respaldándonos a las economías de Latinoamérica en el marco de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, como para poder darnos un espaldarazo y tratar de que aumente la representación de estos países emergentes o en vías de desarrollo. Por último, resumiendo lo que intentamos recorrer en este encuentro y que por supuesto hemos abierto más ventanas de las que pudimos profundizar, pero bueno, se trataba un poco de pensar cómo se dieron los primeros contactos y migraciones. Hicimos foco en la historia, en la antigua ruta de la seda, en lo importante que fue para China el siglo de la humillación para poder resurgir a partir de la fundación de la República Popular, con una economía centralmente planificada, como en un segundo momento, cuando pasa a una economía socialista de mercado y si hacemos foco en lo económico, empezamos a ver cómo se vincula profundamente con los países latinoamericanos, con el boom de las commodities y cómo pasamos de una competencia en las economías a una complementariedad en la mayoría de las economías de Sudamérica, y cómo en esta etapa, y a partir del liderazgo de Xi Jinping, China empieza a proyectarse, haciendo foco en la geopolítica. Lo que vimos es cómo se reactualiza esa antigua ruta de la seda que vimos, se reactualiza en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que también contiene otro tipo de iniciativas como todo lo que tiene que ver con la arquitectura financiera y la gobernanza global, que por supuesto hay un capítulo específico que vimos a través de los libros blancos para América Latina y que ya es un momento de fortalecimiento y de desarrollo de China, ya la vemos como protagonista y vemos que el socialismo con características chinas está totalmente consolidado. Eso se intentó, llegamos con el último aliento, hay un montón. Después también tengo para recomendarles si quieren ver algún país en puntual. Hay muchas fichas técnicas que hablan de cómo se vincula cada país de Latinoamérica con China, así que en eso a disposición para ofrecerles todo el material. Bueno, Gracias por la atención hasta acá. excelente clase, lo dicen ellos y ellas, yo lo reafirmo porque tengo acá micrófono. Muchísimas gracias, Cami. Además, en tu caso particularmente, valoramos mucho el enorme esfuerzo de en menos de 1 hora y media o casi 1 hora y media poder decir todo esto es un montón. Vamos a aprovechar el tiempito que nos queda. No sé quién va a estar leyendo las preguntas, pero por favor escríbanlas en el chat. ¿Quién de la escuela va a leer? Hola, buenas tardes. Sí, Ahí. acá tenemos unas preguntas que han hecho algunos estudiantes durante la clase, como para ir comenzando. Eh, Bien, lo primero que nos consultan es si en el caso de China y su vínculo bilateral con cada país es asimétrico, ¿cambiaría si LATAM negociara en bloque? ¿Es muy difícil un integrismo hoy por hoy, dadas las distintas ideologías en cada país? Creo que, a ver, todo esto es ya una apreciación y una proyección en función de lo que fuimos trabajando. Eh, si nos guiamos por las propuestas de China, y dado que China tiene 3 libros blancos hacia América Latina, ¿por qué no aceptaría una propuesta de la región china? Yo creo que un poco ahí, los que estamos en deuda, vieron cómo se dice, bueno, la pelota está un poco de nuestro lado.
Si uno dijera que hubo una propuesta de América Latina de vincularse con China y China la rechaza, bueno, ahí podríamos decir, y la verdad que no cambiaría un poco la ecuación. Pero la realidad es que todas las veces que América Latina o países de América Latina en la relación bilateral han requerido de China para alguna cuestión, China siempre estuvo, obviamente con sus condiciones, pero siempre, si hay algo que la caracteriza es su predisposición. Y sobre todo algo que en América Latina está identificado como un gran déficit, que es la construcción de infraestructura para conectarnos entre las provincias. Digo, uno viaja a China y con la conclusión que, más allá de que viene con la cabeza volada, les recomiendo a los que puedan viajar que lo hagan, pero es increíble cómo se conecta el país eh, en tan poco tiempo. Que uno no puede dejar de pensar, dice, ¿cómo puede ser que nosotros para ir a la Patagonia tengamos que demorar el tiempo que demoramos? En China estaríamos en una hora en tren. Entonces digo, creo que es más un desafío de empezar a ponerle cabeza y planificación. Mucho diagnóstico ya está hecho, creo que hay que empezar a pensar en políticas concretas. Y después también siempre me pregunto, bueno, ¿qué pasa que nos da a veces tanto miedo de errar, ¿no? Es preferible probar, errar y mejorar que no proponer nada. Muy bien, por acá otra consulta que nos hacían era si las distintas medidas tomadas durante los gobiernos kirchneristas de proteccionismo y regulación de la relación bilateral podrían ser ejemplos del camino que debemos recorrer como nación o si simplemente fueron coyunturales. A ver, está claro que en esos periodos históricos es donde la relación con China se llega a su grado máximo, como vimos en la asociación estratégica y en la asociación estratégica integral. Y también es el momento, yo acá tengo, después, no sé si sigo compartiendo, sí, sigo compartiendo pantalla, porque yo Sí, tenía estás compartiendo. perfecto. A ver, tengo por acá, bueno, acá esto les recomiendo que es una hoja de ruta para ver la integración sostenible entre Argentina y China, donde tratan de responder desde los datos muchas de estas preguntas. Acá vemos lo que nosotros le exportamos y acá vemos todos los proyectos de inversión y los créditos por año que China le dio a Argentina en función de, bueno, todo lo que tiene que ver con las represas hidroeléctricas, los vagones para el subte, los trenes. Por supuesto que durante el gobierno de Néstor y Cristina esto alcanzó el mayor nivel y que va por ahí, pero sobre todo porque había una visión. Cristina fue una de las primeras que en materia de política exterior hablaba de China y de Rusia como una agenda estratégica, cuando todos estaban mirando para otro lado. Entonces yo creo que una cosa tiene que ver con la otra. Si nosotros no entendemos que la política exterior es estratégica para apuntalar y para pensar en el modelo de desarrollo nacional, ahí estamos perdiendo terreno. Entonces, si hoy por hoy, con el escenario que tenemos, no pensamos cómo vincularnos de manera inteligente con China, bueno, algo estamos fallando. Entonces, una cosa viene atada a la otra. Yo creo que lo que siempre nos cuesta es la planificación a largo plazo, pero porque queda para otra clase pensar en cuál es el sistema político en China y cómo el partido único y China no piensa que permanecer en el poder sea algo despectivo. Siempre acá el sentido común dice, y al final, cuando están en el poder mucho tiempo, todo se termina desvirtuando. Bueno, justamente en China, la permanencia y la continuidad es la que garantiza la política pública a largo plazo, ¿no? Y los resultados. Y tiene que ver también con una lógica muy oriental contrastada con la de Occidente. Occidente siempre tenemos que ver el resultado, tenemos que arrancar ese resultado, no somos pacientes al proceso y justamente propio del pueblo chino y de su filosofía, muchas veces ese proceso tenemos que esperar ese tiempo hasta que el fruto caiga y no arrancarlo. Esa es como una máxima también para entender ese contraste. Pero bueno, no quiere decir que desde nuestra lógica podamos generar esas condiciones para que lo que a veces aparece como coyuntural se pueda sostener a lo largo del tiempo. Fíjense que las represas para China no le es indistinto si fue con Néstor, con Cristina o sea, con Milei. Digo, China se puso ese proyecto y lo va a terminar. Entonces va a depender un poco de nosotros en qué condiciones sea, ¿no? O si lo dejamos morir.
Muy bien. Cecilia nos comenta que le interesó mucho los libros blancos y dónde puede ver más ampliamente ese tema. Los libros blancos están traducidos en todos los idiomas, yo se los voy a pasar para que los puedan descargar. Son re fáciles de conseguir, si ponen libro blanco, China, América Latina, se descargan. Generalmente en los portales de noticias de China está el link, pero yo se los paso. Es muy interesante porque aparte son ordenados por sector, los sectores se suelen repetir, tanto en el 2008, 2016, se incorporan algunos nuevos como la inteligencia artificial en el último, pero está bueno para seguir como ejercicio. Lo mismo también para seguir los planes de acción conjunta China-CELAC, ver cómo fueron cambiando por sector, y bueno, y en algunos se ha avanzado, en otros se siguen planteando las mismas cosas, pero bueno, es interesante hacer ese recorrido. Muchas gracias. Camilo nos consulta si sería viable una imitación directa de las zonas económicas especiales chinas en Latinoamérica. Viable, seguro. Y no es un invento chino tampoco. Hay zonas económicas estratégicas en todo, o sea, que los países se dan como dispositivo. Hay una cosa muy interesante que no llegamos a hablar, pero que también es una herramienta diplomática que China usa mucho y que a nosotros nos beneficia, dada a veces la inestabilidad de los gobiernos de Latinoamérica, o más que inestabilidad, el cambio constante del signo político, que tiene que ver con los hermanamientos. China encontró en los hermanamientos una herramienta diplomática para vincularse de manera subnacional entre las provincias o las ciudades. La provincia de Buenos Aires tiene un hermanamiento con la provincia china de Sichuan. ¿Esto que permite? Que si las relaciones nacionales diplomáticas están enfriadas o están pasando por un momento de tensión, como fue al principio del gobierno de Milei, básicamente hablando de que los chinos eran comunistas y que por eso no iba a negociar, digo, esto hace que las provincias tengan una herramienta que les dé mayor autonomía para seguir vinculándose con provincias de China, generalmente con provincias con similitudes en cuanto al perfil económico y en donde puedan cooperar en distintas áreas, académica, científica, cultural. Cada provincia argentina tiene un hermanamiento con una provincia de China, son pocas las que no lo tienen, algunas hace poquito, y lo mismo las ciudades. La ciudad de Buenos Aires tiene un hermanamiento con la ciudad de Beijing y eso permite un paraguas para pensar en otras estrategias de vinculación. Pero por supuesto que es viable pensar en zonas económicas especiales. Sí, por supuesto. Muy bien. Claudia consulta cómo la fragmentación política regional y el alineamiento de algunos gobiernos con la política de Estados Unidos afecta la relación con China y la posibilidad de construir una agenda negociadora consensuada desde la región. Y bueno, creo que pasa un poco lo mismo. Si bien China no va a dejar de vincularse porque la mayoría de los países coyunturalmente se alinean con la política de Estados Unidos, sobre todo nosotros que somos el que está más expuesto y entregado en función de las declaraciones de posicionamiento de Milei con Trump. Digo, más allá de eso, fíjense que China no va a tomar ninguna represalia. Digo, nosotros ahora tenemos para renovar un swap de monedas que tenemos con China y pese a las atrocidades que se han dicho o no, China no va a por eso hacer que el pueblo argentino sufra ni nada por el estilo. China en eso tiene una paciencia estratégica eh, y tiene otra concepción, mucho más largoplacista, y con esto quiero decir que nos da la oportunidad a que nosotros pensemos seriamente qué podemos necesitar de China. Digo, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos transferencia tecnológica? ¿Necesitamos infraestructura? ¿Necesitamos que nos ayude en algún sector puntual a agregarle valor a lo que le podemos exportar a futuro? Bueno, pensemos en qué sector. Empecemos por un proyecto piloto, empecemos por una zona, pongámonos de acuerdo con los países vecinos. Es difícil, pero bueno, fíjense que la Lula lo está haciendo. En Brasil se está inaugurando una planta de BYD, que es la marca de autos eléctricos, que va a empezar a producir esos autos en Brasil. ¿Y por qué no en Argentina? Digo, en ese sentido, China hizo un anuncio, la empresa, que en 2027 tiene pensado hacerlo en Argentina, independientemente del gobierno que esté, pero digo, nosotros lo vamos a aprovechar o no. Me parece que, como les decía antes, está un poco de nuestro lado ahí la pelota. Claudia nos consulta si China puede ser un interlocutor y ayudar para resolver el conflicto por las Islas Malvinas.
Sí y no. A ver, para mí es un aliado. Es un aliado en términos de que apoya la soberanía argentina y la búsqueda de una resolución con este conflicto. Pero no va, volvamos a lo mismo, China no va a meterse en un proceso y en estos 5 puntos y principios de la coexistencia pacífica no va a interceder, digo, sí como un factor que puede posibilitar o dar su apoyo, pero no se va a involucrar en algo ajeno a su territorio ni a su sistema político. ¿Sí? En ese sentido, como que está esa diferencia. Sí nos va a apoyar y sí es una causa que comparte, que las Islas Malvinas son argentinas, pero no creo que no va a ir más allá de eso. No sé si se entiende. Tengo- Muy Sí, bien. igual rapidito tomemos la meta. De última, tomémosla El en la... micrófono abierto ahí. Bien. Luis consulta bajo qué condiciones la inversión extranjera en infraestructura puede erosionar la soberanía estatal y cómo pueden los estados evitarlo. Él hacía referencia a un puerto en China, por ejemplo. Y bueno, todos los proyectos de infraestructura en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta tienen y terminan decantando en acuerdos bilaterales entre los países. En esos acuerdos bilaterales entre los países está la letra chica que va a defender o no la participación local, la competencia local en cada uno de los proyectos. Si los proyectos son avalados por esto que se conoce como llave en mano, en donde el proyecto viene 100% con mano de obra china, no hay transferencia tecnológica, hay participación del sector privado nada más, por supuesto que eso va a terminar erosionando a la soberanía de los países o va a tener un poco rédito y poca beneficios en función de cambiarle la vida a la gente. Ahora, si en esas condiciones en las que se negocia un proyecto de infraestructura están en los objetivos incorporar valor agregado, tener cada vez más participación nacional en ese encadenamiento productivo, o que haya mano de obra local, generar puestos de empleo, por supuesto que eso va a ir a favor del desarrollo local. Eso tiene que ver con las condiciones de negociación de cada uno de los países. Volvemos a lo mismo, depende de las condiciones bajo las cuales cada país se vincule con China. Gracias, Camila. Y para finalizar, pues ya estamos sobre el horario, nos consulta Sol si la vinculación de carácter subnacional no significaría ceder soberanía nacional. No, yo creo que no. Yo creo que no. Sí hago la distinción que si la estrategia subnacional estuviese debajo de un paraguas nacional que establezca un modelo de desarrollo y esté en sintonía con un programa de desarrollo nacional, por supuesto que los hermanamientos tendrían otro dinamismo y otros efectos, ¿sí? Si nosotros pensamos y podemos decir, bueno, el plan de desarrollo nacional de la Argentina va por acá y queremos llegar a estos objetivos, por supuesto que va a ser más fácil para Salta saber de qué manera puede profundizar en materia de energías renovables en el hermanamiento que tenga con la provincia de China. Ahora bien, si eso no sucede y nos pasa que estamos ante una ausencia de una planificación de un modelo de desarrollo, no veo mal que aprovechemos las herramientas de los hermanamientos para que no se rompa del todo la relación bilateral con China. Yo creo que hay relaciones que tenemos que cuidar y cultivar, y esto lo digo por ahí desde mi campo de estudios, que son las universidades. Digo, si estamos en un momento en donde Argentina a nivel nacional está alejándose, por decirlo de alguna manera, de China, yo quiero tratar de que las universidades de China, que se vienen vinculando con las universidades de Argentina, no se vean afectadas por ese posicionamiento de la Argentina en esta coyuntura. Entonces, quizás la estrategia subnacional o por sector es una manera de cuidar la relación, mientras que desde lo nacional no hay tanta proyección o perspectiva. ¿Sí? No creo que una vaya en contra de
A ver, ¿se me escucha? A ver, ahora sí. Te escucha, Mariana. Sí. Ah, porque de Cami, a vos se te había repente ahora cortado. sí. Ah, Sí, me había quedado sin batería en los auriculares. Ah, bueno, listo, dale, te dejo. Bueno, muchísimas gracias, Cami. La verdad que excelente. Me llegan felicitaciones por WhatsApp, por el chat del Webex. Nada, muchas gracias, Camila. De nuevo, gracias a quienes aceptan las propuestas que tenemos para que nos formemos y discutamos sobre temas que son realmente relevantes para el país y para la provincia. Nos vamos a encontrar el próximo martes con una clase igualmente excelente de Leandro Morgenfeld sobre Estados Unidos y América Latina. No se la pierdan. Y nada, muchas gracias de nuevo. Nos vemos el próximo martes, ¿sí? Bueno, gracias por la invitación y por la atención. Y bueno, dejo después mi mail para cualquier consulta y después les paso para aquellos que quieran seguir estudiando sobre China las invitaciones correspondientes. Bueno, Mariana, una vez más, muchas gracias. Disfruté mucho. Les mando un abrazo grande. Gracias. Excelente ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. A la clase. Saludos a todos. Saludos. Saludos a todos, es un placer haber compartido este momento con ustedes.